favor nos grabe. Te quería hacer un planteamiento sobre la cobertura que se está llevando en estos momentos a nivel internacional sobre el juicio de Genaro García Luna. Estuve revisando algunas de las columnas, algunos de los artículos que llevan, si es que los llevan acá en Estados Unidos. Anoche publicaban una columna de Enrique Krause en el Washington Post en el que pues da una pintadita de lo que es el juicio y de lo que podría enfrentar la derecha en México en caso de que sea declarado culpable. También teníamos ahí la nota de este señor Frewer de New York Times, y le he comentado al público consentidor a lo largo de estos espacios cómo es que me pareció verdaderamente indignante una entrevista que realiza la BBC de Londres con un periodista mexicano que pues nomás ataca a López Obrador, ¿no? Como todos, ¿no? En lo general en los medios de comunicación corporativos, y se plantea siempre y se defiende siempre la presunción de inocencia de Genaro García Luna. Es una entrevista que ya sabes, en estos acuerdos que tienen las cadenas, pasaron en NPR aquí en los Estados Unidos en la tarde, y me llama la atención porque tú recordarás perfectamente esto porque has sido corresponsal de guerra durante tanto tiempo. Cuando detienen a Saddam Hussein, yo no recuerdo a la BBC o algún otro medio de comunicación que estuviera peleando por la presunción de inocencia de alguien como Saddam Hussein ante los evidentes y claras violaciones a los derechos fundamentales de su pueblo. Lo mismo cuando lincharon desafortunadamente, digo desafortunadamente porque ningún linchamiento es bueno, cuando lincharon desafortunadamente a Gaddafi, nadie lo hacía como un presunto culpable, ¿no? En todos estos casos han quedado claramente quiénes son esos personajes, y ante la gran cantidad de pruebas que existen en contra de Genaro García Luna, los documentos que se han presentado, las investigaciones periodísticas con todo el rigor, me tengo que atrever a preguntarle a un periodista de larga carrera como tú si es verdaderamente necesario que como periodistas tengamos que seguir presumiendo la inocencia de Genaro García Luna. No, mira, yo creo que lo que ocurre muchísimo, yo creo que esto quizás es una de las primeras lecciones que uno aprende cuando está estudiando periodismo, y es de manera muy esquemática. Para un periodista cuando comienza se le advierte que a veces no siempre va a ser uno capaz de capturar toda la verdad, porque a veces la verdad es compleja. Y hay una metáfora, un cuento, que hace alusión a los 7 ciegos hindúes, a quienes reúnen, y entonces está un hombre y está junto a ellos un elefante. Y todos y cada uno de los 7 sabios ciegos tocan una parte del elefante, pero claro, si uno toca la trompa y le preguntan qué es, oiga, pues es que esto tiene, no sé, parece que es como una manguera, una serpiente. Otro le toca el rabo, otro le toca una pata, en fin, que uno a uno son incapaces de descifrar la realidad que está frente a ellos. ¿Por qué? Porque no pueden, porque están ciegos, porque son incapaces de ver el todo. Bueno, eso es un poco lo que está ocurriendo últimamente en México, digo, en todo el mundo, porque es un problema no solamente de México, pero particularmente ocurre con los corresponsales de medios extranjeros. Por ejemplo, generalmente, por regla general, y esto lo dijo alguna vez el presidente López Obrador, cuando llega un corresponsal a México, siempre, y esto pues yo he sido enviado especial muchas veces y siempre yo viajaba con un archivo, me lo leía, me preparaba antes de llegar y procuraba elegirme fuentes, identificaba fuentes que me hablaran a favor y en contra. Y también hablar con la gente del pueblo. Y después de que hablas y reúnes todos estos testimonios, ya te puedes hacer una composición de escena más o menos completa. ¿Cuál es el problema de los actuales enviados especiales? Que casi siempre recurren a la gente que tiene una columna o un programa de radio, o publica en determinado medio corporativo, y entonces el input que reciben, es decir, la información que reciben ellos de primera mano, es ya información sesgada, manipulada, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi un reporte de una enviada de Euronews que aterrizó
y lo primero que hizo fue reportar, entrevistar a personas que opina todos en contra de López Obrador, y por eso dijo esta periodista que el presidente quería imponerse, continuar su mandato. Otro ejemplo de, por ejemplo, que es mi queja, por ejemplo, con algunos medios, la CNN, por ejemplo. Uno de los periodistas más respetados, creo yo, uno de los periodistas que a mí me gusta mucho su estilo, es Farid Zakaria, que tiene un programa todos los domingos que se llama GPS. Bueno, pero el problema de Farid Zakaria cuando tiene que hablar de México, siempre entrevista a los mismos. Por ejemplo, Jorge Castañeda. ¿Y qué opinión te va a dar Jorge Castañeda de México? Entonces, yo creo que en muchos sentidos los enviados especiales, los corresponsales, hoy se rigen bajo la ley del mínimo esfuerzo. No se patean las calles, no buscan contrastar sus versiones. ¿Por qué? Porque estamos ante un medio, en un ambiente ya de urgencia, y lo más interesante de todo esto, querido Toño, estamos en un ambiente de urgencia tan rápido, tan rápido, tan rápido, y estamos constantemente bajo una lluvia de información y desinformación, que por primera vez hoy yo puedo decir así abiertamente que hoy es más fácil creer una mentira que una verdad. Hoy es más fácil creerse una mentira que una verdad. Entonces, vivimos en un ecosistema tan cargado de guerras informativas, contrainformación, que necesitas forzosamente de una persona que empine los codos, que se ponga a estudiar, que estudie las fuentes, pero eso no podemos pensar que lo van a hacer todos los corresponsales que van a aterrizar como si llegaran de Marte. Y dicen, bueno, pues ¿a quién le pregunto, no? Entonces, eso es un poco de lo que está pasando con y algunos de los medios más especializados y respetados incluso siguen viendo a Andrés Manuel López Obrador como un presidente que es un populista de izquierda, que quiere eternizarse en el poder. Y entonces ya con eso dices, bueno, no has entendido la realidad, no has entendido la realidad. Hay quien, yo, pues que soy muy viejo, me acuerdo que en algunas conversaciones que tuve yo con uno de los mejores corresponsales del Financial Times, yo me decía, cuando terminaba su gestión como corresponsal en México, yo le decía, digo, ¿cuál fue la parte más difícil de tu labor como corresponsal en México? Me dice, es que México es muy difícil de conocer. México es como la danza de los 7 velos. Tienes que ir descubriendo poco a poco hasta realmente encontrarte con el verdadero México. Así es que el grado de dificultad de México, y esto te lo dice cualquier periodista, las palabras que yo he encontrado más interesantes para los corresponsales, por ejemplo, los de Televisión Española, una vez un corresponsal, digo, ¿y qué te parece México? Y me dice, es una realidad muy densa, muy densa. En cuanto llegas a México, te atrapa esa realidad y te olvidas de todo lo demás, te olvidas de España, de todo, porque México es de una densidad brutal. Y entonces tienen que trabajar el doble, el triple a veces para entender esta realidad donde la clase política se disfraza y chapulinea, y eso a veces les cuesta trabajo entender. El oficio del periodismo, los medios de comunicación también, a veces dicen, oye, ¿y por dónde? A veces me sale azul, luego rojo, luego otra vez rojo y otro azul. Entonces, esto te habla de la complejidad, e insisto, vuelvo a insistir, vivimos etapas, vivimos una época, querido Toño, donde es más fácil creer la mentira que la verdad. Sí, y es algo que utilizan muchísimo ahora. Se van con la fácil en los medios de comunicación corporativos, en la misma radio pública acá en Estados Unidos. Uno de nuestros grandes moderadores aquí, querido Jaime, Ricardo Salas, siempre me plantea lo que están diciendo en otros sitios como Democracy Now!, que es la otra mirada, otra situación completamente distinta, pero generalmente siguen esa línea, ¿no? De lo que plantean los grandes. Son muy, muy cuestionables. Yo lo digo con mucho respeto para Mary Louise Kelly, pero cuando se dio esta controversia sobre el aborto, era evidente que ella estaba muy enojada al entrevistar a un gobernador republicano del sur que obviamente quería el aborto en esta ley que se estableció con la Suprema Corte, ¿no?
y en lugar de expresar una opinión, como lo hacemos aquí en Sin Censura, en lugar de demostrar que tenemos humanidad, que somos periodistas de carne y hueso, que también sangramos, pues no, optaron definitivamente por lo robótico que resulta y lo fácil y robótico que resulta el citar o el pues hacer los planteamientos sobre las mentiras que existen directamente en los medios de comunicación tradicionales. Pero bueno, me dio como siempre mucho gusto platicar contigo, Jaime. Desafortunadamente por cuestiones técnicas de las que pues, somos ajenas, perdimos la comunicación con Paco Cruz, con el abogado César Gutiérrez Priego, pero pues, ¿qué te parece que tú nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que te vean, para que te lean en la jornada Sin Fronteras? Mira, yo voy a seguir leyendo la jornada, lo que resta, ¿no? En definitiva, a pesar del compañero Bulmaro Castellanos Loza, yo voy a seguir leyendo ahí la jornada sin ningún problema, ¿no? Como el resto de los medios de comunicación corporativos y tradicionales, y analizando sus notas, pero por supuesto con mi sección favorita, que es la jornada Sin Fronteras. Gracias, sí, efectivamente, y esto te demuestra un poco también algo de lo que estábamos platicando, a veces la complejidad. Mucha gente cree que La Jornada es un periódico que reúne a... Alguien me dijo alguna vez, no, ustedes son los integristas de Resortera, ustedes son unos integristas de Resortera. Y yo me acuerdo que alguien me decía, no, los de La Jornada siempre andan en guaraches y nunca se bañan, ¿no? Pero es la típica, es las críticas típicas de gente que consideran que La Jornada solamente está entregada a una causa. Pero no hay que olvidar que La Jornada fue un periódico y sigue siendo un periódico creado por periodistas, gestionado por periodistas, administrado por periodistas y además una cosa muy interesante, gestionado por mujeres. Gran parte de la ejecutiva de La Jornada es mujer. Es fascinante ese tema porque la verdad son mujeres que han sabido administrar muy bien porque han administrado en tiempos de crisis, han administrado en tiempos de bonanzas y francamente La Jornada es un periódico que sigue a pesar de todo manteniéndose como un referente. Entonces tenemos que entender que La Jornada no es un periódico que sea una sola estructura granítica, ¿no? Es imposible y además sería aburrido. Imagínate que La Jornada estuviera integrada por periodistas que comulgan con las mismas ideas y hay gente que a lo mejor sí simpatiza con el presidente López Obrador, pero hay gente que de plano no, pero eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, y además yo creo que es bueno que haya diversidad, pluralidad de ideas. Y yo creo, y esto se lo explico a la gente, y seguramente la gente no necesita este tipo de explicaciones, ¿eh? La gente entiende bien que puede haber un caricaturista como Magú que despotrique contra Andrés Manuel López Obrador, pero es muy su derecho, muy su derecho. Y lo mismo se puede... Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, por supuesto que es su libertad de expresión, ¿no? Yo lo que cuestiono hoy es pues una difamación en realidad, ¿no? Al trabajo que hacemos aquí en Sin Censura, ¿no? Es lo que considero. Sí, yo creo que se han metido de forma demasiado gratuita contra Sin Censura, pero pues así son las cosas, Arrieros somos, querido Toño, arrieros somos. No, sí, en el camino andamos, tienes toda la razón, querido Jaime, y bueno, pues me queda más que agradecerte. Tú estás cerrando esta mesa conmigo, pero te veremos todavía en más espacios aquí en Sin Censura, y pues estamos en la próxima, querido Jaime. Sí, y ya dentro de poco más de una hora voy a entrar al aire con nuestro canal hermano, no apto para cínicos, en punto de las 14 horas, no se olvide, vamos a dar seguimiento a este tema del juicio que se sigue, segundo día del juicio contra Genaro García Luna, no se lo pierda. Vamos a hablar también de lo que ha dado de sí la mañanera, en qué dirección se pronunció hoy el presidente, hay cosas interesantes. Y también les pido que me sigan a través de mis redes sociales, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Don Antonio, pórteseme bien, por favor. Siempre, y seguiré, te digo, mi sección favorita, la Jornada Sin Fronteras. Y bueno, pues ahí tiene usted al gran editor de La Jornada Sin Fronteras, Jaime Hernández, gran corresponsal de guerra.
y de un amigo vamos a otro amigo, le pido